La cuarta transformación es real. López Obrador da la orden que este año no se actualicen los saldos del Infonavit en base al salario mínimo. Una ayuda enorme para muchísimos mexicanos y un sopelapo a sus detractores y críticos. Te traeré los pormenores de esta excelente noticia a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente martes, una noticia que nos alegra y a muchos pues nos va a dar oxígeno puro. Pues es que este año, 2019, será el año de la consagración de la presidencia de López Obrador. Y pues si te quieres enterar de esta nota, te pido por favor dejes tu like, comentar, compartir, activar las campanitas de notificaciones y sobre todo suscribirte a este canal, porque te traeremos muy buenas notas. Esta, por ejemplo, es una que no habían sacado ni Televisa, ni TV Azteca, ni ninguno de los chayoteros. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque se demuestra el lado humano, el lado comprensivo de Andrés Manuel López Obrador. Y es que muchos nos habían preguntado, oye, 2.0, ¿y qué va a suceder con los créditos del Infonavit? Porque estos créditos tienen un aumento anual en base a los saldos, que es un porcentaje que se toma en base al aumento del salario mínimo. Si el salario mínimo aumentaba un 3% o un 4%, la deuda aumentaba ese 3 o 4%. Lo que hacía prácticamente impagables casas, bueno, intentos de casas, prácticamente casas de muñecas, que se terminaban pagando en 500, 700 mil pesos. Hay muchas historias de personas que han pagado hasta 3 veces el valor primario de las casas. Pues con López Obrador esto empieza a cambiar. Y es un granito de arena en este inmenso mar de corrupción. Pero es algo que la verdad sí nos da oxígeno puro. Nos ayuda de sobremanera a ir poco a poco solventando los gastos. López Obrador se comprometió a que el salario mínimo no iba a aumentar nunca más por abajo de la inflación. Es decir, la inflación es del 3% y el salario mínimo aumentaba el 2%. No te alcanzaba para nada. Ahora, el salario mínimo tiene un aumento significativo y el objetivo es que siga aumentando. No sé, el próximo año del 14 al 20%. Y así paulatinamente. Pero teníamos esta duda de que si seguía aumentando se iba a disparar los créditos de Infonavit. Prácticamente pagarías muchísimos miles de pesos más. Pero ¿qué creen? Esto no será así. Se congelan los saldos. Se va a seguir pagando lo que se pagaba en 2018. Es mucho, lo sé, pero es algo muy importante. Vamos a checar el dato y el video sobre todo del nuevo director del Infonavit. La página es directa del Infonavit, la cuenta del Facebook. Chequemos. Recordemos que el dinero del Infonavit no le pertenece ni a sus directores ni al gobierno. Es patrimonio exclusivo de las y los trabajadores de México. La instrucción de nuestro mandato será precisamente esa: dirigir un instituto eficaz, austero y sobre todo cercano a las y los trabajadores, ocupado en su bienestar. Tener una casa adecuada, tener seguridad social, tener derecho a un retiro digno y suficiente no son excentricidades, sino logros colectivos, legítimos de las grandes mayorías. Sigamos adelante en este encargo colectivo. México y sus trabajadores lo merecen. Muchas gracias. Palabras cortas, pero que la verdad llenan de mucha satisfacción. Sí, el derecho a una casa, a una vivienda digna, está consagrado en el artículo 5 de la Constitución. Y en México esto es uno de los derechos pues más olvidados, más segregados. ¿Por qué? Porque es muy difícil por los costos. Sin embargo, este nuevo gobierno demuestra que con poco se puede hacer mucho.
Hoy sabe López Obrador de la necesidad del pueblo mexicano por tener una vivienda digna, por dignificar a la familia en este espacio que debe ser reunión de encuentro, de estar bien. Administraciones anteriores eran prácticamente unos usureros, pues pagar tu crédito de la casa del Infonavit era imposible, era un sueño. A menos de que fueras ministro de la Suprema Corte o que fueras algún otro funcionario de alto rango, en menos de lo que canta un gallo podías pagar tu crédito. Sin embargo, cualquier trabajador, llámese un mesero o un albañil o algún franelero o alguna otra persona de sueldo muy pequeño, pues prácticamente no podía pagar su casa. Pagaba una renta al gobierno durante 30, 40 años. Y se moría y nunca veía sus escrituras. A lo mejor es que les deja a su familia un patrimonio, pero esa satisfacción de decir, aquí está mi casa, mis escrituras, la verdad es que es muy, muy padre. Ahora, este gobierno lo sabe. Por eso en la cuenta del Infonavit tu salario aumenta, pero tus pagos no. El incremento al salario mínimo no afectará tu pago de crédito en veces salario mínimo. Esta es una noticia que reconforta, que da tranquilidad. Porque veamos una gráfica de precisamente de este salario mínimo y cómo iba a aumentar. Cuando ustedes sacaran, por ejemplo, una casa, un crédito por 300,000 pesos, el interés anual base del Infonavit siempre ha sido 9.5%. El interés anual en pesos, es decir, de 300,000 pesos, serían 28,500, casi 30,000 pesos, nada más en intereses por tramitar el crédito. Posteriormente, el salario mínimo en ese entonces se encontraba en 2014 en 67 pesos con 29 centavos. El factor de descuento mensual, que eran 35 semanas o 35 salarios, era factor de descuento en pesos, se te descontaba prácticamente 2,355 pesos. Semana con semana, no te alcanzaba para nada. El descuento anual en pesos en general es de 28,000 pesos. El patrón solamente aportaba 6,000 pesos. En general, de tu sueldo al año se te quitaba o pagabas 34,261 pesos. El pago real, el pago neto, es decir, el que realmente aparecía en el Infonavit, era solamente de 5,000 pesos. O sea, de nada servía que tú estuvieras pague si del monto total que hubieras pagado, que eran 34,000 pesos, solamente se tomaba en consideración 5,000 pesos. Por ende, tu deuda solamente disminuía 6,000 pesos. Eso es lo que hace imposible que se pague este derecho. La verdad es que era una usura brutal, muy cañón, muy cañón. La verdad, no tengo palabras para describir cómo se enriquecía el gobierno de este tipo de cosas, porque lucraban con la necesidad de la gente. Y eso es donde no se vale. Esas son las cosas que no se pueden soportar y que López Obrador está consciente de que la cuarta transformación tienen que cambiar. Eso fue en el 2014. Aquí vean la tabla cómo va gradualmente subiendo. Ya en 2015, con el aumento del salario mínimo, que fue en un porcentaje del 4.2% de 2014 a 2015, la deuda del Infonavit ya había subido a 306,000 pesos. Es decir, tú habías pagado 6,000 pesos y se aumentaron 6,000 pesos más por concepto de porcentaje del salario mínimo. Habías pagado 6 y ahora debes 12. Y así se vuelve un círculo vicioso. A final del año 2015, con esta fórmula, pagabas 299,000 pesos. En general, así como lo explicamos. Empezaba 2016, subió el salario mínimo 3.9%. Qué bueno, ya nos van a alcanzar para más huevitos. Pero tengo casa de Infonavit y mi deuda ya subió a 312,000 pesos. Otros 6,000 pesos más de deuda. Termina el año, solamente cubrí 2,000 pesos de pago, prácticamente 8,000 pesos de pago. Y empieza el otro año y tómala. Otro aumento al salario mínimo y vas para allá. Más de 9,000 pesos en los intereses.
el interés anual. Y esto va aumentando, aumentando. Entonces mucho era el miedo de que la gente dijera, chin, va a aumentar el salario mínimo al doble o mucho con López Obrador, chin, nos va a dar en la torre con el Infonavit. Pues no, no pasó así. Ya que en 2019 la deuda se va a mantener. O sea, la deuda va a ser gradual. El porcentaje va a ser el mismo que el del 2018. Esto, pues obviamente ayudará de cierta forma a la economía. Ya que, por ejemplo, y no se espanten, vean esta gráfica, aquí donde les estoy mostrando. Si hubiera aumentado el monto, es en sentido figurativo, este es un ejemplo. Si hubiera aumentado el 16% que aumentó el salario mínimo en diferencia al 2018, en referencia al 2018, de 302 mil pesos al finalizar este año, el próximo se iniciaría con 351 mil pesos y terminarías pagando solamente 20 mil. Ahora, este año se va a mantener igual que el año pasado. ¿Para qué? Para ayudar a la gente a que pueda pagar más rápido su crédito. Es decir, se va a quedar con la cantidad de 88 pesos con 36 centavos. ¿Qué pasaría o qué propongo yo para que esto cambie? También reducir lo que es reducir lo que es el interés anual, que es el que también nos da mucho en la torre. Sí nos ayuda que se controle o se congele de cierta manera el precio del salario mínimo. Pero al reducir el interés anual del 9.5% anual, valga la redundancia, a ponerlo en un 7% anual, ahí sí se vería un interés del gobierno en que el mexicano pueda tener un patrimonio, ya que de esta forma, sacando en consideración y que se congelara de nueva cuenta este monto de salario mínimo, en la deuda total del 2018, de los 302 mil pesos, se mantendría. A ver, 302 mil pesos, ya se mantuvo la deuda, pero se baja el interés al 7%. Y de esta forma, la deuda nítida al final del 2019 sería de 279 mil pesos. Por primera vez en toda la historia del Infonavit, las deudas de los que tienen derecho a este servicio no aumentarían. Entonces, el chiste está en bajar tanto las tasas de interés anual, que son altísimas y que realmente yo lo consideraría hasta como un delito denominado usura, así como que se mantenga congelado con el precio base del salario mínimo, o por qué no, a través de las UMA, una unidad de medida de 80 pesos, y ahí muere. ¿Para qué? Para darles certeza de poder adquirir un patrimonio a tantos millones de mexicanos que hoy tienen su casa, pero no sabe si va a llegar el banco, si va a llegar algún juez corrupto o el mismo Infonavit que hace acuerdos en lo oscurito o hacía acuerdos en lo oscurito y les quitaba sus casas a muchos derechohabientes. Pasó en Nayarit, pasó en Coahuila y yo estoy seguro que ha pasado en muchos otros estados. Esto es un resultado de la cuarta transformación. Son cosas que alegran notificar, son cosas que alegran decir y presumir. ¿Por qué? Porque millones de mexicanos van a tener una seguridad en su patrimonio. Yo soy el 2.0 y te invito a que veas el próximo video porque sabes que se pone bueno. ¡Va que va!